Hoy el Evangelio de Marcos nos relata una escena que vivió Jesús en la orilla oriental del lago de Galilea, en la región llamada Decápolis. Le llevan un hombre sordo y que apenas puede hablar. Es un ser humano que sufre una grave situación de discapacidad física. Un hombre incapacitado para comunicarse. No puede oír. Y con dificultad emite sonidos, pero no habla. Está por tanto condenado a un doloroso aislamiento. Le piden a Jesús, probablemente sus mismos discípulos, que imponga las manos sobre él para que lo bendiga y le pueda comunicar algo del poder salvador, de la energía sanadora de Dios que se manifiesta en él. Sin embargo, Jesús no actúa mecánicamente, hace algo más. Se lo lleva aparte, a solas, creando un espacio de intimidad y cercanía personal con aquel hombre. Para Jesús, cada ser humano es especial y merece toda la atención y el amor posible. Se dedica a él enteramente y a través de unos gestos delicadísimos y llenos de ternura, le muestra su amor y su deseo de curarlo. Como Jesús no puede comunicarse con él verbalmente, porque no oye, y el hombre tampoco puede responderle porque no puede hablar, Jesús usa el mágico y eficaz lenguaje de la gestualidad, los gestos, y se comunica con aquel hombre. Le toca con sus dedos los oídos y con su saliva la lengua. Los dedos silenciosos de Jesús buscan con mucho cuidado abrirle el oído. La saliva, que según la creencia popular de la época era como una condensación líquida del espíritu humano con virtud curativa, le transmite casi como en un beso toda la fuerza de su amor. Con su saliva le toca la lengua y entra en contacto con la saliva del sordomudo. Jesús quiere que el enfermo sienta su amor, su interés. Quiere que viva con él un contacto curativo. Solo un encuentro personal con Jesús podrá curarlo de una sordera tan tenaz y de aquel impedimento para hablar. Aquellos gestos de Jesús crean un contacto con el enfermo que es de una hondura humana exquisita, de una penetración extraordinaria. Revela su compasión que se vuelve caricia, premura con quien está sufriendo. Así era Jesús y así es todavía hoy con nosotros. Todos somos alguien para Él y a todos quiere tocarnos, entrar en contacto para comunicarnos salud y vida. A continuación, Jesús, levantando los ojos al cielo y dando un gemido que expresa su solidaridad con el dolor humano, le dice al hombre una palabra en la lengua materna de Jesús, que era el arameo, Efetá. Llamó tanto la atención esta palabra aramea que en el Evangelio se conservó en arameo.
y todavía hoy la leemos en arameo en el Evangelio de Marcos. Efetá, que quiere decir ábrete. Esta es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el relato. Y no está dirigida a los oídos del sordo, sino a su corazón. Es que el hombre era un hombre aislado, cerrado en sí mismo. Apenas Jesús le dice, Efetá, ábrete, el hombre comienza a escuchar y a hablar. Sale de su aislamiento y por vez primera descubre la maravilla que es escuchar a los demás y poder conversar abiertamente con todos. Con razón, la gente que estaba alrededor, dice el Evangelio, se maravillaron sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús todo lo ha hecho bien. Aquella gente pagana de la Decápolis, que no era del pueblo de Israel, lo percibe como un hombre bueno a Jesús. No es todavía una confesión de fe, pero es ya un reconocimiento del amor de Jesús, que es el primer paso hacia la fe. Han descubierto que Jesús es bueno. Y quien descubre que Jesús es bueno, ya está en camino hacia la fe verdadera. La fe es el punto final de esa experiencia inicial de descubrir que Él todo lo hace bien y que conmigo actúa siempre con bondad. La palabra de Jesús, Efetá, ábrete, que hemos escuchado, dirigida a aquel sordomudo, va dirigida también a nosotros hoy. Porque sin darnos cuenta, podemos estar sordos a la palabra de Dios. Podemos estar viviendo sin abrirnos a la buena nueva de Jesús, como sordos y como mudos. No hablar a nadie del Evangelio, no anunciarlo a los demás. También hoy los cristianos que no se abren a la buena nueva de Jesús son como sordos. Todos podemos ser sordomudos, que escuchamos poco el Evangelio y lo comunicamos mal o no lo comunicamos del todo. Somos sordos al Evangelio si no vivimos en plenitud el gozo de ser amados por Dios. Esta es la sordera más grave. Si no vivimos alegres y esperanzados, como decía hoy el Papa en el Ángelus, por el lenguaje del amor con que Dios nos habla cada día. Ese lenguaje del amor nos llena de fortaleza y de esperanza. Podemos ser sordos a Dios también cuando no lo escuchamos en el grito de quien sufre y espera nuestra ayuda. Y cuando somos sordos a Dios, también somos mudos. Cuando somos sordos a la voz de Dios, que es la voz del amor que habla nuestro corazón, somos también mudos, incapaces de aprender y pronunciar el lenguaje del amor que se traduce en la vida diaria, en oración y adoración frente al Señor y en gestos de generosidad, de sacrificio, de entrega a los demás. Quien no conoce el lenguaje de la oración y de la caridad al prójimo, vive una mudez y una sordera espiritual crónica que lo puede deshumanizar. En nuestro país también hay una sordera y una mudez a nivel social muy grave.
A nivel social padecemos de una sordera y una mudez crónica que nos afecta de alguna manera a todos. Es lamentable la sordera de quienes tienen el poder en este país, incapaces de escuchar con responsabilidad las legítimas aspiraciones del pueblo que exige libertad, justicia y democracia. Eso es ser sordos. Por sordera se ha puesto en peligro el diálogo nacional. Una sordera que falta de voluntad política. Es lamentable también la sordera de quienes tienen el poder y no escuchan el dolor de las madres y de las familias cuyos seres queridos han sido asesinados por la represión o están injustamente encarcelados por motivos políticos. Ese es un clamor que, si no se escucha, es signo de sordera espiritual. La sordera de este gobierno que tampoco escucha el clamor internacional que está exigiendo que Nicaragua no se siga enrumbando hacia el despeñadero de una nueva dictadura. No escuchar este clamor es sordera. Y cuando el poder es sordo, nunca acaba bien. También existe lamentablemente una mudez crónica que también es cobarde. La mudez de quien por miedo o por conservar privilegio o incluso un puesto de trabajo es indiferente, traiciona su conciencia, se aleja de la iglesia, no dice nada y soporta incluso ser atropellado en su dignidad, volviéndose cómplice de una política de corrupción y de violencia. Esta es una mudez muy grave. De esta sordera y de esta mudez social hay que pedirle también a Jesús que cure a nuestra patria. Hoy Jesús le dice a la iglesia de Nicaragua, como al sordo mudo del Evangelio, Efetá, ábrete. A todos nosotros, su iglesia, porque Jesús quiere que seamos una iglesia liberada de toda sordera y de toda mudez. Debemos ser una iglesia que escuche y viva atenta a las palabras de Jesús, que comprenda que lo esencial en la vida de fe es el amor, la verdad y la justicia del reino. Si no escuchamos atentamente las palabras de Jesús, en el silencio de la oración, en la meditación del Evangelio, no pondremos palabras de esperanza en la vida de quienes sufren. No seremos testigos de esperanza en la historia de nuestro país. Nicaragua espera y necesita que la iglesia sea cada vez más profética. Para eso debe escuchar a Jesús en el silencio de la oración y en los acontecimientos de la historia. Nuestro país espera que nosotros, los cristianos, tengamos una palabra clarividente, valiente, iluminadora, inspirada, no en alguna ideología, no llevada adelante con violencia o con resentimiento, sino iluminada e inspirada en el Evangelio de Jesús. Nicaragua necesita más que nunca una iglesia liberada de la mudez cobarde, una iglesia sensible al sufrimiento de las víctimas, una iglesia que sabe salir instintivamente movida por el Espíritu de Jesús en defensa de los últimos, de los pobres, de quienes sufren y de las víctimas, invitando a todos a estar cerca de quienes más ayuda necesitan para vivir con dignidad. Escuchemos en lo profundo de nuestro corazón a Jesús. Efetá, ábrete. Amén.